11:22. Atención, acaba de terminar el Consejo de Seguridad Extraordinario en la capital. Habla a esta hora Carlos Fernando Galán, alcalde mayor. El fiscal Pava y el director regional de Medicina Legal. Lo primero que yo quiero decirles es que yo quiero decirle a la ciudadanía, estamos trabajando en equipo y no estamos por ningún motivo renunciando a la lucha contra la delincuencia en Bogotá como equipo. Aquí estamos coordinándonos de manera adecuada todos los actores que tenemos una responsabilidad en luchar contra la delincuencia en la ciudad. Y cada uno de los que participó en esta reunión está trabajando en cumplir sus funciones, en coordinarse con el otro, en aportar, en no dejar nada por hacer en ese esfuerzo de luchar contra la delincuencia y ser efectivos en recuperar la seguridad de los bogotanos y las bogotanas. Somos conscientes que no es una lucha fácil, que hay otros actores que juegan un rol, hay elementos en los cuales tenemos que trabajar. Yo lo he mencionado muchas veces, particularmente como el hecho de trabajar en una revisión normativa que permita mayor eficacia en la justicia a la hora de castigar delincuentes. Pero eso no significa que demos esa discusión sobre la reforma que se requiere para que los reincidentes paguen por lo que hicieron, para que el delito violento sea sancionado efectivamente, para que quienes están detenidos, por ejemplo, que tienen medida de aseguramiento o que tienen detención domiciliaria, estén controlados realmente. Esa discusión no nos distrae del trabajo que hacemos día a día y que hacemos en conjunto y en equipo y de manera coordinada para enfrentar la delincuencia en Bogotá. Entonces, ese es el primer mensaje que queríamos transmitir. Aquí todos estamos entregados y jugados y no vamos a retroceder, no vamos a dar un paso atrás, no vamos a renunciar, vamos a trabajar en esa lucha contra la delincuencia sin dar un paso al lado, nunca. Estamos dedicados en eso y como equipo creo que estamos dando absolutamente todo lo que tenemos para poder recuperar la seguridad. Ahora bien, hemos revisado los casos que ha conocido la opinión pública en los últimos días y queremos referirnos brevemente a ellos, porque es importante. Parte de lo que hicimos en esta reunión fue revisar precisamente ese análisis de cada caso para entender en el marco de lo que ocurrió, de la situación que está viviendo la ciudad y cómo estamos enfrentando ese delito. Porque ha habido casos donde se ha generado la información según la cual, por ejemplo, serían hechos de hurto cuando en algunos casos no lo son, y es importante entenderlos para poder enfrentarlos de manera eficaz. Arranco por el caso de Usaquén. Ustedes lo vieron, donde hubo un acto de una agresión de una persona o varias personas a un comerciante que también reaccionó con arma para defenderse. Ese caso se presentó inicialmente como un hecho de hurto, pero las investigaciones o los indicios que tiene la investigación apunta a que no se trataría de un hurto, sino es un ataque dirigido a una persona en una dinámica inclusive de vínculo con otros hechos que han ocurrido inclusive por fuera de Bogotá, que tiene que ver con actividades al parecer también de ataques dirigidos a unas personas fuera de Bogotá y de enfrentamientos fuera de Bogotá. Eso se está investigando. En ese caso el sicario, uno de los sicarios que fue capturado, que está recibiendo atención médica, tenía, como ya lo hemos informado, detención domiciliaria en el momento en que comete el hecho de sicariato. Tenía también una orden de captura por hurto y ya hoy me informó el fiscal Pava, se le expidió una nueva orden de captura donde se incluye el hecho sicarial que cometió y se le incluye también el delito de fuga de presos, precisamente porque estaba en detención domiciliaria, evadido de esa detención domiciliaria. Entonces, ese caso lo revisamos, está avanzando la Fiscalía con el apoyo de la policía para garantizar que lleguemos a esclarecerlo por completo, pero repito, no fue un hecho de hurto. Otro caso que la opinión pública conoció es el hecho en Gran Granada, donde unos delincuentes entran a un pequeño comercio de víveres, y van directamente y atacan a una de las personas que trabaja allí. Inicialmente también se hablaba de la posibilidad que fuera un hurto. La investigación apunta también a que no se trataría de un hurto, sino que sería un ataque dirigido a
el propietario, al parecer, de ese establecimiento de comercio, y que en el ataque llegaron y atacaron directamente a uno de los trabajadores que no tenía nada que ver y que es la víctima de este hecho. Eso, en todo caso, se está avanzando la investigación y hay buenos elementos para llegar a una conclusión judicial en ese caso. Pero repito, en ese caso, al parecer, lo que indica los indicios que tenemos de la investigación apuntarían a que no se trataría, repito, de una intención de hurto, sino una intención de atacar al propietario del comercio por circunstancias distintas a un posible hurto. Ahora bien, como ustedes saben, lo que ocurrió el sábado en la localidad de Santa Fe, tampoco se trata de un hurto, tampoco se trata de un hecho sicarial, se trata de una agresión de una persona que tiene una situación, al parecer, médicas y de salud mental, que eso obviamente hace parte también de la investigación, que agredió a una persona que hacía parte del equipo de producción de una serie. Reaccionan sus compañeros ante la agresión. Otro de los compañeros de la víctima resulta también afectado y muere precisamente por la agresión que le hace este delincuente, en cierta forma, y los que reaccionan también lesionan al agresor inicialmente y muere. Eso fue lo que ocurrió, pero no se trató de un hecho, repito, de hurto o sicarial. Es un hecho lamentable donde la investigación también está avanzando para esclarecer por completo los hechos y la información previa de la actuación de esta persona y de este agresor. Ahora, ha habido unos casos terribles también, como el que ustedes conocieron de Freddy Santiago, que fue víctima de hurto en la estación Minuto de Dios de Transmilenio el 15 de abril en la noche. En ese caso, yo quiero reportar que hay avances también importantes en la investigación. Están trabajando en llave la Fiscalía, el CTI con la Policía Metropolitana y están avanzando en la identificación de el responsable de este hecho. Preliminarmente no se trataría de una banda delincuencial dedicada exclusivamente a operar así, sino unos jóvenes y un joven particularmente que es el que comete la agresión y el intento de hurto, que es el responsable. Lo repito, no sería una gran banda delincuencial que se dedica al hurto, sino un hecho que ocurre, digámoslo así, muchas veces de personas que buscan oportunidad de delinquir cuando ven a alguien que puede tener eventualmente vulnerabilidad y actúan, y eso sería lo que habría ocurrido. Pero hay avances y vamos a trabajar para llevar ante la justicia al responsable de este hecho. Yo me comuniqué, como lo expresé el fin de semana, con la mamá de Freddy Santiago. Nos pidió precisamente priorizar el caso. El fiscal Pava ha dicho que lo ha priorizado y está trabajando en eso con el apoyo además de Transmilenio, que tiene buenas herramientas para poder aportar elementos probatorios al proceso. Yo creo que es importante también mencionar otros casos. El caso, por ejemplo, del hurto de vehículos que hemos tenido. Yo le voy a pedir al general Cristancho que nos cuente resultados importantes que ha habido también en esa lucha. Si bien las cifras oficiales indican una reducción significativa en el número de hurtos de vehículos en Bogotá este año, cerca de una reducción del 25%, estamos teniendo hechos todos los días y estamos trabajando para enfrentarlos. La reducción que hemos tenido no es suficiente, evidentemente, y siguen ocurriendo hechos. Ahora, es importante en este marco entender dos cosas. Primero, lo que nos ha permitido estos cerca de 28 meses en la alcaldía y el trabajo conjunto con la policía, con la fiscalía, con el ejército, es una mutación que ha tenido en algunos casos la operación criminal en Bogotá. ¿A qué me refiero con mutación? Ya esa figura de la banda delincuencial que se dedica exclusivamente a cometer un tipo de delitos y que es una banda organizada que siempre opera con los mismos integrantes, está revaluándose en muchos casos. Ya no son bandas que necesariamente operan así, sino son grupos delincuenciales que muchas veces se organizan para cometer un delito específico, un hurto específico de un vehículo, que una noche se organizan, en cierta forma, que se llaman entre sí porque saben que alguno puede operar el carro, puede manejar el carro, otro puede ser el encargado de agredir a la persona y amenazarla con el arma, otro puede ser el encargado de perfilar, otro puede ser el encargado de distraer a las autoridades, en fin. Entonces, eso es lo que estamos evidenciando. Esa evidencia ha permitido avanzar en casos clave, como por ejemplo el caso del profesor Nel Cubides,
Ese caso tenía que ver, por ejemplo, y había indicios de que miembros de esa banda se dedicaban al hurto de vehículos. Y en el marco de esa investigación fue que lograron llegar a elementos que les permitió avanzar en identificar que también algunos de esos miembros tenían responsabilidad en el secuestro y asesinato del profesor Ney Cubides. Entonces, eso es un avance importante, entender cómo están operando las bandas delincuenciales en Bogotá. Es como una especie de freelance de delincuentes que se reclutan para cometer delitos en un caso específico, y eso en algunos casos lleva a que se conozcan entre sí bastante y en otros no. En otros pueden reclutar a alguien que no conocen mucho, que inclusive no conocen, sino que alguien se lo recomendó para cometer el delito. Entonces, esa comprensión del delito es importante para poder desarticularlo, también para poder investigarlo y para poder llegar a la justicia. Y en eso se ha avanzado, y repito, y gracias a ese avance en la comprensión del delito es que estamos teniendo resultados importantes en desarticular bandas, como el caso de la banda que atentó contra el profesor Ney Cubides y lo asesinó, la banda que secuestró a Diana Ospina, entre otros. Entonces, esa comprensión del delito es clave, genera desafíos, sin lugar a dudas, porque ya es más complejo enfrentar también en términos judiciales una banda que opera así. Ya muchas veces cuando se captura a una persona que hace parte de una banda, puede que no tenga mucha información sobre los demás partícipes del delito, precisamente por esa forma como operan. A diferencia de la banda tradicional que uno tiene en la mente, que se conocían entre sí, que trabajaban permanentemente entre sí, juntos cometían los delitos siempre, y eso llevaba eventualmente a un esfuerzo judicial distinto. Este esfuerzo judicial ahora tiene unos desafíos adicionales y tenemos que trabajar para poderlo enfrentar, pero hemos logrado ya resultados importantes. Ahora, en términos de hurto de vehículos, también hemos evidenciado, si bien no es el número mayoritario, hay que decirlo, un crecimiento reciente del hurto de vehículos híbridos, como ustedes lo saben. Repito, no es un número mayoritario, sigue siendo minoritario, pero está creciendo. Ahí hemos visto que varios de esos casos precisamente son los que tienen que ver con la modalidad de atraco, no de alado. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso del atraco, ¿por qué tienen que robarse un carro vía atraco los delincuentes? Porque tienen que tener el control del vehículo, el aparato para controlarlo. Mediante alado no pueden controlarlo, y de esa forma el carro que es híbrido o que es eventualmente eléctrico requiere poder tener control de esa herramienta. Entonces, eso es lo que estamos viendo. También estamos viendo el modus operandi de estas bandas. El general nos puede complementar ahorita cómo operan esas bandas en su mayoría, porque tenemos la posibilidad de alertar a la ciudadanía para que nos ayude, para que cuando vea ciertas cosas que hemos identificado pueda generar una alerta y de esa forma podamos actuar rápidamente. Esta semana, por ejemplo, la policía logró recuperar 8 vehículos hurtados mediante atraco. Esta semana. El último de ellos, esta mañana, en la madrugada de hoy, por ejemplo, donde hay capturados por el hurto de un vehículo y recuperación del vehículo. Entonces lo está haciendo permanentemente la policía, lo logró hoy, y ese modus operandi que hemos identificado nos ayuda obviamente a poder avanzar en la lucha contra este delito. Ahora, también vemos unos retos, yo los he mencionado. Uno es la problemática de autopartes usadas. Tenemos que insistir en esa problemática. Cuando un ciudadano adquiere una autoparte usada, una batería de un vehículo usada, o cualquier autoparte, y no verifica el origen de esa autoparte, de manera involuntaria. De la mañana, ahí estaba entonces el alcalde Carlos Fernando Galán entregando a esta hora el parte del largo consejo de seguridad que tuvo esta mañana. Arrancó a las 7 de la mañana, duró alrededor de 3 horas. Son la verdad bastante los casos que tuvieron que discutir, porque son bastantes los hechos que han pasado en las últimas semanas en materia de seguridad. Las conclusiones hasta ahora de la alcaldía sobre el tema de la inseguridad en la capital.